Listo. Bienvenidos y bienvenidas. En esta sesión vamos a explorar poco a poco ya los conceptos un poquito más profundos de Python. La sesión anterior a esta fue solamente una introducción. Primero que todo, lo que vamos a hacer es comprobar que tenemos Python instalado correctamente. Entonces vamos a irnos a una consolita y simplemente tenemos que colocar Python --version para que nos cuente si tenemos alguna versión. Y dice que sí, que tenemos la versión 3.12.0. Entonces, todo bien de ese lado. Puedo crear aquí un pequeño programa. Habíamos dicho que nuestro mínimo programa podría ser un print simplemente. Entonces, vamos a crear hola mundo desde Python. Y listo. Vea que aquí de hecho, como yo instalé el plugin que les había comentado en la sesión anterior, él me está recomendando otras cosas que puedo incluir en el print, como los separadores, lo que tengo al final y todo ese asunto, ¿verdad? Listo. Guardo. Y ahora para ejecutar simplemente ejecuto Python y luego el nombre del archivo firststep.py. Listo, aquí tengo un hola mundo desde Python. Ya si yo quiero también aquí crear una variable por primera vez, entonces digamos que usemos nombres eh, con sentido, digamos, para eventualmente una aplicación. Contador igual a 0, por ejemplo, luego a contador le podemos caer encima con contador igual a 34 y luego podemos imprimir. Y el valor de contador es. Vamos a hacer esto y ahorita les muestro algo que también quiero que hagamos para que vean que tenemos que tener cuidado con esto. Entonces aquí el valor de contador es 34. Entonces vean que si lo hacemos de esta manera, todo bien, digamos, incluso si yo quito este espacio de por acá, está dejando él un espacio. Entonces por defecto, el separador que estaba creando es un espacio. Es diferente a si yo hago, por ejemplo, esto. Que de hecho incluso vean lo que va a pasar en este caso. ¿Nos lo permite? No. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que no podemos sumar un string y un entero. Entonces nosotros lo que sí podemos hacer es convertir esto a un string utilizando casteo explícito y listo, ahora sí, pero se ve feo. ¿Por qué? Porque aquí yo no dejé un espacio. Entonces en estos casos sí tengo que dejar un espacio. Entonces nada más aprovecho esta cuña para hacer esa acotación, que cuando estamos haciendo sumando los strings sí tenemos que tener cuidado. Cuando lo estamos haciendo simplemente, yo quedo aquí una coma y luego el valor de la variable, él en este caso por defecto está agregando un separador. Si yo quisiera agregar otro separador, de hecho voy a agregar aquí, que no recuerdo cuál sería la sintaxis, entonces digamos que doble guión. Vamos a ver si esto lo permite, si se nos queja. Pero no, ahí está. Entonces, ¿por qué agrego esto? Porque entre esto y entre esto está agregando el separador que yo haya agregado, que es este de acá. Entonces, de hecho, en ese caso, puros guiones no tiene sentido. Entonces, yo hubiera pues querido, no sé, 4 espacios, solamente porque sí, del separador. Ok, listo, agregué 4 espacios que son los que están acá presentes. Eso como ahí. Entonces, bueno, de este lado era solamente para verificar que teníamos Python correctamente instalado. Entonces podemos iniciar. Vámonos hacia la presentación. Listo, empecemos. Vamos a empezar revisando lo que son los controles de flujos. Entonces, en este caso, en esta diapositiva, vamos a revisar lo que es el if, lo que es el if else y lo que es el if else. Entonces, vean lo siguiente. Aquí, por ejemplo, empecemos con el if y hablamos de una vez sobre la indentación. Entonces, dice que la sintaxis es if y luego la condición. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ok, si esto de acá es verdadero, se ejecuta lo que está dentro. Si no es verdadero, se lo brinca. Entonces, voy a hacer este ejemplo sí por acá, porque para explicarlo de la indentación, además podemos seguir utilizando las imágenes que ya están en la presentación. Entonces, por ejemplo, acá me gusta utilizar paréntesis simplemente por orden. Voy a dejar este contador. Entonces voy a poner un contador igual en 15. Y si el contador es mayor que 10, dos puntos, enter. Vean que aquí yo tengo configurado que mi tab son 4 espacios. Entonces, como yo tengo instalada la extensión de Python que les recomendé en la sesión anterior, aquí apenas, como él sabe que yo estoy en una línea if, apenas doy enter, él agregó esta indentación. Como en vez de aquí no usamos llaves, usamos lo que es la indentación. Entonces aquí yo imprimo
y un mensajito nada más que diga contador es mayor a 10 y listo. Yo aquí puedo seguir, pero todo lo que coloque a esta altura, digamos a esta altura de acá, va a estar dentro del if. Si yo quiero agregar algo afuera, ya fuera del if, pues puedo simplemente aquí colocar un print que diga esto es afuera del if, por ejemplo. Entonces guardo, control S para guardar y voy y ejecuto. Entonces vean que por acá lo que tengo es hola mundo desde Python, que era este original. Luego el contador lo define en 15. ¿Contador es mayor a 10? Sí, ok, se va a ejecutar el cuerpo del if, que es este de acá. Entonces vean que aquí yo puedo también además tener otro print. Entonces, por ejemplo, contador es mayor a 10 y hola desde el contador, por ejemplo, desde el if. Entonces voy a guardar. Listo. Bueno, escribir desde el if, guardo. Vean que simplemente estoy ejecutando. ¿Por qué? Porque eso se interpreta. Yo no estoy compilando a este punto. Entonces, hola desde el if. Y luego esto es afuera del if. Vean que aquí yo dejé dos espacios en blanco y todo bien. Entonces, si dejo uno, no va a afectar en nada. Sin embargo, también que les había empezado a mencionar en la sesión anterior, hay algo que se llaman unos linters que no nos permiten dejar dos líneas en blanco. Y no es porque no vaya a funcionar, sino solamente por orden. O sea, es como, ¿para qué está dejando dos líneas en blanco si con una va a ser suficiente si usted quería separar algún bloque de código? Entonces, de esto es para ejemplificar lo que es la indentación. Si aquí adentro yo agrego otro if, entonces si contador es menor que 18, dos puntos, cuando doy enter, vean dónde quedó el cursor, dos taps adelante. Entonces, perdón, este de aquí y este de aquí. Entonces aquí pongo y además es menor que 18. Entonces voy a ir a ejecutar a ver qué se ejecuta. Listo. Contador es mayor que 10. Hola desde el if. Además es menor que 18. Este que tenemos acá. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo esta condición también. Pero vean que también ahí se hace la indentación, ¿verdad? Ok. Continuemos. Me devuelvo la presentación. Entonces, con respecto a lo que es el if, básicamente colocamos aquí la indentación. Si esto es verdadero, se ejecuta el cuerpo del if. Si no es verdadero, se brinca a lo que sea que continúe. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, número igual a 10, si número es mayor a 0, entonces imprimimos, el número es positivo. Y por afuera, la sentencia if es fácil, según ellos. Luego tenemos el if else, entonces de igual manera el if y una condición exactamente igual que la anterior, pero si esta condición no es cierta, si es falsa, se va a ejecutar el bloque de else, que sería el que viene por acá, y ya luego continúa ejecutándose, perdón, lo que es el bloque que está fuera del if else. Entonces aquí hay un pequeño ejemplo también que tiene un if, si esto es cierto se ejecuta esto, si no es cierto se ejecuta esto, e independientemente de cuál de estos dos se haya ejecutado, se imprime este print de acá. Ajá, eso se ve por ahí. Luego decimos por acá la parte del if condition 1, if condition 2, else código bloque 3. Es lo que tenemos por acá. ¿Por qué? Porque a veces queremos revisar varias veces si una condición se da y si no se da esa, queremos revisar otra. Entonces, pues aquí están los diagramas para cada uno de los casos, cuando se va a ejecutar el código bloque número 1, cuando se va a ejecutar el código bloque número 2 y cuando se va a ejecutar el bloque de código número 3 en este caso. Entonces aquí también el pequeño ejemplo, que es si el número es mayor a 0 se imprime esto, si no, preguntamos si es 0 y se imprime que es 0, y si no, pues si no es 0 ni es positivo, tiene que ser negativo porque estamos asumiendo que ya es un número, entonces se imprime que es un número negativo. Y listo. Y aquí nada más mencionamos que esta sentencia, bueno, es que estoy tapándolo yo con la camarita. Esta de acá, esta sentencia siempre se ejecuta. ¿Por qué? Porque está a esta altura, que es la altura como original, el nivel más a la izquierda. Continuemos entonces. Luego a nivel de control de flujos podemos mencionar lo que es el bucle for o la sentencia for, que es lo que utilizamos y cuál va a ser la sintaxis. For, luego val, que va a ser el valor que vamos a estar
modificando de acuerdo a la secuencia. ¿En cuál secuencia? En esta secuencia de acá. Entonces, aquí está el diagrama de flujo. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, revisamos la condición del test, si eso funciona, perdón, si eso funciona, no, si eso se cumple, ejecutamos el cuerpo del bucle y luego vamos otra vez. Después de que se ejecutó el cuerpo del bucle, nos preguntamos de nuevo, ¿la condición sigue cumpliendo? Sí, seguimos ejecutando. ¿Se sigue cumpliendo? Sí, se sigue ejecutando. ¿Se sigue cumpliendo? No. Ok, termina el bucle y continuamos con el resto del flujo. Aquí agrego algunos ejemplos, por ejemplo, for x in Python. En este caso, como esto es un string, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, entonces, para cada elemento en esto se va a llamar x, cada uno de estos de acá. Entonces, de hecho, podemos ir a ejecutar este para que vean lo que va a pasar a nivel de strings. Entonces, voy a borrar todos estos. Entonces, decimos for x in Python entre comillas. Voy a imprimir el variable x y ya venimos con la sintaxis. ¿Ven? Entonces, como es un string, está tomando esto como un elemento, esto como otro elemento, esto como otro elemento. Déjenme aumentar un poquito el tamaño de fuente para que se vea un poco mejor. Esto como un elemento, esto como otro elemento, esto otro, esto otro, esto otro y esto otro, ¿verdad? Y aquí lo imprimimos. Entonces, este valor de x es como mi iterador, pero aquí no es un índice, sino es el valor propiamente de cada uno de los elementos que componen, en este caso, este string. Y no solamente string, yo podría pasar aquí también, por ejemplo, una lista, así tal cual, de las que vimos, que ahorita vamos a ver más a profundidad, pero que vimos en la sesión inicial. Entonces aquí yo paso esto, estoy usando un punto, en realidad tengo que usar coma, y un 5. Entonces guardo, limpio la consola y ejecuto o interpreto. Entonces se imprime el 1695. ¿Por qué? Porque x es el valor de cada uno de estos elementos, no es el índice, es el valor de cada uno de estos elementos. Ojito con eso. Nos regresamos. Seguimos viendo los ejemplos que tenemos por acá. Tenemos aquí otro ejemplo que es values igual a rango de 4. ¿Qué es rango de 4? ¿Qué es eso en Python? Bueno, cuando no sabemos qué es algo en Python, lo que mejor podemos hacer es lo siguiente. Lo ejecuto y empiezo a revisarle cuál es el tipo de lo que me está entregando. Entonces esto, y lo primero que voy a hacer es decirle que me cuente cuál es el tipo. Entonces pongo aquí values type, solamente un texto para que me oriente. Esto no hace falta, igual lo voy a poner solamente porque se ve más bonito. Y luego type de quién, de ese values que es el rango desde 4. Entonces vamos a ver qué nos imprime. Guardo, limpio consola, ejecuto. Ah, ok, es un tipo que se llama rango. No es un entero, no es un string, es otro, es hermano de esto, se llama rango. Y listo, ¿y qué es? Bueno, es para iterar. Entonces, cuando yo hago eso, ¿qué pasa? Entonces, yo puedo hacer ahora un for, bueno, ya este yo supe que era, entonces for, no sé, y in values. Eso es posible. Voy a ver, ¿será eso posible? Si yo aquí pongo imprimir una i, bueno, solamente voy a imprimir el i, de hecho, no importa. Limpio consola y ejecuto. Ah, vea, es un rango, entonces esto me va a dar un rango que es de 4 elementos, que es el que especifico aquí, desde 0 por defecto hasta el que yo coloque aquí -1. ¿Por qué? Porque tiene que completar de ese numerito de acá. Entonces vean que aquí también se puede hacer iterar de esa manera con este for. Continuamos en la presentación. Tengo esa parte de acá, es exactamente lo que acabamos de ejecutar esto de acá. Luego tenemos esta otra manera que también quiero mostrarles. Vean que tenemos lenguajes igual, Swift, Python, Go, pero vean que dice for raya baja. Y entonces como ¿por qué o qué? Bueno, esto pasa por lo siguiente. A veces yo quiero iterar, por ejemplo, 4 veces, por decir algo, pero no quiero imprimir nada, solamente quiero asegurarme que pasé por ahí 4 veces. Entonces voy a escribir aquí algo. ¿Y qué pasa? Se imprime algo 4 veces. Entonces es para cada elemento que está acá, voy a ejecutar una vez lo que está dentro. No necesito el valor de cada uno de estos elementos, y como no lo necesito, entonces no desperdicio variable. Yo perfectamente podría poner aquí este for x in values y va a funcionar y va a ser lo mismo, pero yo aquí adentro no estoy usando la x para nada. Entonces, ¿para qué voy a desperdiciar? Y de hecho, cuando usted está programando y ve que alguien hace esto,
espera que esté usando la X para algo adentro. Si usted ve esto, usted dice, ok, ya puedo detectar que no, que solamente ocupaba la cantidad de elementos que ocupaba acá para iterar ese número de veces. Continuemos por acá, es esta parte. Y luego, algo no típico de ver, pero también que Python permite, es un else en un for. Entonces yo puedo hacer esto de acá y luego un else. Entonces eso yo les comento, es algo no típico. Entonces vamos a ver y voy a colocar acá, este es un else después de un for. Entonces limpio consola, guardo y ejecuto. Entonces esto se ejecuta hasta después que todas las iteraciones del for ya fueron ejecutadas también. Y listo, entonces es como algo que de fijo se va a ejecutar. ¿Qué puede pasar? Bueno, ahorita vemos más adelante que tal vez esto se puede quebrar literalmente con un break. Entonces, ¿qué pasa? Este else no se va a ejecutar. Entonces, avancemos en la presentación para ver si llegamos a ese punto. Y bueno, aquí tenemos nada más la impresión. Este else se va a ejecutar si y solo si se ejecutaron todas las iteraciones de este for. Entonces yo puedo, como es un sí y solo sí, puedo ser capaz de afirmar que no quedaron ítems pendientes de revisar o de iterar. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí estoy tapando también, pero estoy señalando esta parte de acá. No quedaron ítems pendientes de revisar porque ya llegué a ese punto, ¿verdad? Continuemos. Ahora vamos a ver el control de flujo, pero usando un while. ¿Qué es un while? Es similar a los anteriores. Hay un test condition que revisar. Si eso se cumple, ejecuto el cuerpo del while. Si no se cumple, no ejecuto el cuerpo del while y continúo. Entonces aquí tenemos un pequeño programita. El i lo inicializo en 1, el n en 5. Y me pregunto, while, ¿cuál es la traducción de while a español? Mientras que el i sea menor o igual a n, imprimo el valor de i y aumento el i en 1. Entonces, 1 es menor a 5, sí, imprimo un 1. Ahora ahora i le caigo encima con un 2. 2 es menor a 5, sí, ok, imprimo un 2. Y esto sucesivamente hasta que a esta i le caemos encima con un 6. Y llegamos aquí. 6 es menor o igual a 5, no, ok, listo, me salgo de este while y continúo hacia afuera. Luego, también tenemos otras maneras de realizarlo que no solamente es con un menor o igual, también podríamos tener un diferente de. Entonces, por ejemplo, este programita de acá dice, programa para calcular la suma de números hasta que el usuario ingrese un 0. Definimos una variable que va a ser 0, le decimos al usuario por primera vez, usuario ingrese un número, ya habíamos visto que esto lo hacíamos con un input, ya habíamos visto que por defecto se va a interpretar eso en un string, entonces tenemos que castearlo de manera explícita a un integer. Entonces aplicamos un while number es diferente de 0. En esta variable de total va a ser el valor que ya tenía, porque vean que es un más igual, y le agregamos lo que acaba de ingresarnos el usuario. Después de eso le preguntamos otra vez al usuario, denos un número, lo casteamos a entero porque lo que va a darnos él va a ser un string. Si es un 0, pues va a venir y se va a quebrar este de acá y ya el valor del total va a ser el último que habíamos encontrado y simplemente vamos e imprimimos el total. Otras maneras de hacer este tipo de cosas puede ser, por ejemplo, este de acá. Entonces tenemos un while mientras que el contador sea menor a 3. Vean que el contador empezó en 0. Colocamos ahí un print pequeñito dentro del bucle y aumentamos en 1 el contador. Recuerden que en Python no tenemos el counter más. Esa sintaxis es de C o C++. Bueno, también hay otros, pero lo que les puedo asegurar es que en Python no la tenemos. Y vean que similar a como teníamos un else en el for, también tenemos un else en el while. Entonces este else va a ejecutar si y solo si ya todos los, al punto en que se rompió la condición, esta de acá, este counter menor a 3 ya no se cumplió, ok, entonces voy y ejecuto este else por acá. Y luego tenemos otros casos, como por ejemplo esto. Vean que edad es igual a 32 y siempre que la edad sea mayor a 18, imprima esto. Pero esta condición nunca se modifica. Entonces vean lo que va a pasarnos. Entonces vamos a irnos por acá. Borramos todo. Edad igual a
32, decía por ahí, para hacer un ejemplo. Ajá. Entonces, mientras que, yo uso paréntesis porque me gusta, se ve más bonito, sea mayor a 18, dos puntos, enter, ya él me coloca donde tengo que escribirlo, y voy a imprimir aquí, la edad es mayor a 18. Guardo, limpio consola y ejecuta. Y vean que dice que hoy le voy a dar un control C para matar el proceso, porque vean que es una condición que siempre dio. Entonces vean que aquí yo estoy moviendo el scroll y siempre está dando lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo rompa. Entonces, por ejemplo, si yo hago esto y empiezo en cada una de estas iteraciones a hacer, por ejemplo, aquí, edad, ahora va a ser edad más 1 para ir aumentando y aumentando. ¿Me va a servir en algo? En este caso, la respuesta es que no. Porque edad, ¿qué es? 32. Si yo lo sigo aumentando en 1, va a seguir siendo más bien aún más mayor a, bueno, sí, aún más mayor a 18, digamos, aunque sea un poco extraño. Entonces, mejor le empezamos a restar 1 en cada iteración. Limpiamos, guardamos, ejecutamos, listo. Lo ejecutó cierta cantidad de veces, luego llegó y se rompió esa condición y listo. Ya no tenemos que hacer nada más. Eso con respecto a lo que es un while. Entonces tengamos cuidadito con la parte de los while y las condiciones que siempre se van a cumplir, porque pues se va a quedar ahí pegadillo el programa. En el caso de otros lenguajes que son compilados como C o C++, si tenemos esto, el compilador podría llegar y darse cuenta que esto nunca se modifica internamente. Entonces podría llegar y decirnos: aquí hay altas posibilidades de que algo pase, o incluso podría decirnos: no, esto no compila porque no está clara la condición de cuándo va a dejar de funcionar esto, y yo me voy a pegar y me voy a comer toda la memoria y va a crearse un agujero negro y no, yo no puedo hacer esto. Continuemos entonces, esto fue con el while. Ahora vamos a ver las sentencias del break y el continue que les estaba mencionando. Entonces esto funciona igual que en C++, si ya lo han visto en algún otro lugar. Pasa lo siguiente: cuando es un break, la traducción literal es quebrar, entonces, o romper, se rompe el bucle. Listo, no se hace nada más, me salgo de la altura del bucle y continúo aquí a la siguiente instrucción. Cuando es un continue, lo único que hace es continúa hacia la siguiente iteración del for o del, bueno, en este caso sí, podría ser del while como tal. Entonces, la utilización se da en ambos, tanto en un while como en un for. Entonces, acá está la explicación: el break para un for, el break para un while, el continue para un for, el continue para un while. Está a nivel de diagramita, está a nivel de, perdón, de código, solamente este pedacito de código. Y tenemos un ejemplo para cada uno de estos, tanto un while en break y un while también en continue, así como está también para el for. Entonces, en este caso, bueno, ejecutemos este al menos. Entonces, por ejemplo, vamos a por acá. Dice for in range. ¿De cuánto? Para hacer ese mismo ejemplito, en 5, dos puntos, doy enter. Si if si i es igual a 3, esto lo pongo entre paréntesis porque se ve más bonito. Entonces hacemos un break. Y si no, imprimo el valor de i. Entonces, antes de ejecutarlo, vamos a analizarlo para saber qué es lo que esperamos ver. Para cada elemento en el rango, entonces esto va a ir de 0 a 4, lo vimos anteriormente: 0, 1, 2, 3, 4. Cada i va a valer 0, 1, 2, 3, 4. Y cuando llegue al i igual a 3, vamos a ejecutar un break. Es decir, no vamos a imprimir el 4. Tampoco vamos a imprimir de hecho el 3, porque estamos haciendo el break antes de llegar al print. Entonces ejecutemos a ver si les estaba mintiendo, y parece que no. Se ejecutó el print del 0, 1 y el 2. Si yo hubiera movido este print a este punto, sí, porque primero se imprime el 0, el 1, el 2 y el 3, y ya luego, cuando se detectó que se llegó al 3, se hace el break. Limpio consola, guardo archivo, ejecuto de nuevo 0, 1, 2, 3, como era lo que estábamos esperando. Entonces, cuidadito con el uso del break y el continue, súper potentes, súper útiles, pero hay que saber usarlos. Luego, algo que tiene Python es que, por ejemplo, nosotros estamos obligados siempre, cuando estamos ejecutando cosas, a completar las indentaciones. Entonces vean lo que pasa. Vamos a explicar esto con un ejemplo. Si yo aquí tengo esto, es más, voy a hacerlo así. Y digo yo: uy, ve, aquí voy a escribir un comentario
luego relleno esta línea y todo bien. Yo me voy y listo. Y digo, ir a ejecutar. Aquí se me ejecutó. Ah, no, hay un problema de indentación. Esperaba un bloque después del if y todo ese asunto. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo para decirle al intérprete, luego lo hago o asuma que aquí no hay nada, porque el no colocar aquí una instrucción no significa haga nada, significa no la he puesto. Entonces, si yo le digo aquí paz, eso sí es un haga nada. Y yo aquí sí, ahora sí puedo dejar este codiguito por acá de paz y luego relleno esta línea. Listo. Entonces, ahora sí, ejecuto, guardo archivo, limpio consola, ejecuto, ahora sí el 0, 1, 2, 3 y 4 porque vean que había quitado el break. Pero aquí ya todo bien, ya no se me está quejando de que dentro de este bloque de if tenía que haber algo. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo nada más, pase, continúe, no haga nada. Eso es lo que estoy diciendo con esta instrucción de paz. Entonces acá está el ejemplito, si n es igual 10 y n es mayor a 10, hago un pass, print hello, esta es la sintaxis. Esto es lo que da error, que es lo que acabamos de ejemplificar. De hecho, vean que aquí está un if puro. Nosotros teníamos un if dentro de un for, esto no afecta en nada, sigue siendo la misma nomenclatura que hay que utilizar. Pasa lo mismo tanto cuando ustedes están definiendo una función, que ahorita más adelante vamos a ver qué es una función, pero es bastante probable que la mayoría ya esté enterado y enteradas. Y también cuando están definiendo una clase. Entonces simplemente se puede decir, dejo ahí como el placeholder para cuando ya tenga la definición llegar a implementarla. Continuemos entonces y justamente vamos a saltar a la parte de funciones. Del lado de Python tenemos dos tipos de funciones. Funciones de la biblioteca estándar que están integradas en lo que ya instalaron ustedes con la parte de Python y otras funciones que son las que nosotros definimos como usuarios y usuarias, ¿verdad? Entonces dice acá, las de la biblioteca estándar son funciones que están integradas en Python, que están disponibles para utilizar, y las funciones definidas por el usuario se pueden crear propias funciones en función de las necesidades o el problema que estemos resolviendo. Entonces la sintaxis que utilizamos es la palabra def. Recuerdan en tal vez otros lenguajes que usaban la palabra, no sé, un int, un void, dependiendo del tipo de la función. Bueno, aquí como no estamos preocupándonos por los tipos, colocamos la palabra def de definición. Estamos definiendo una función. Entonces este def, luego el nombre de la función, luego entre paréntesis recibimos los argumentos, que son los argumentos, valores que va a utilizar la función para ejecutarse o en su implementación. Aquí no tenemos problemas de los tipos de argumentos y por punteros, por referencia, porque aquí no tenemos punteros, estamos en un lenguaje de alto nivel. Entonces leemos por acá literalmente, valga la redundancia, def, palabra clave utilizada para declarar una función, function name, cualquier nombre dado a la función, argumentos, cualquier valor pasado a la función, y en return, que podría ser opcional, devuelve el valor de una función. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplito con este de acá, que es una def de saludar y imprime un hola mundo. Entonces vamos por acá. Def, creamos una función que se llama saludar, dos puntos, vamos a la nomenclatura, y un print de un hola mundo. Hola mobs de IE 0217. Listo. Entonces vamos a ir a ejecutar. Qué extraño, no vemos nada. ¿Por qué? Porque solamente hemos creado la definición de esa función. Pues tenemos que llamarla. Si no, pues no. Entonces, es más, pasémosle un nombre. Y le vamos a pasar un nombre por defecto para empezar a ver cositas interesantes de funciones. Entonces por defecto le vamos a llamar sin nombre. Hola mobs de IS217, especialmente a, y colocamos aquí y pasamos el name que nos usamos. Vean lo que pasó con esa extensión que instalamos nosotros. Si yo aquí no uso esto, vean que aquí esto está como de un color más opaco, y cuando ya lo uso ya se ve como más activo, más brillante. Entonces eso es porque ya no vamos a tener un problema ahí de sintaxis sí propiamente. Entonces guardo el archivo, limpio consola, ejecuto de nuevo y listo. Especialmente a sin nombre. ¿Por qué? Porque agarró el valor por defecto. Si aquí yo le paso Esteban, listo. De hecho, en este caso
se ve feo que este espacio de acá, porque eso ya por defecto está agregando un separador de espacio. Entonces aquí me estaba dejando dos espacios. Entonces lo dejo, no lo voy a limpiar para que se vea la diferencia. Bueno, no se ve la diferencia porque no guardé el archivo, quedó el puntito aquí. Control S para guardar y ahora sí. Listo, ahí solamente un espacio. Entonces eso es una función y la estamos utilizando en este caso. Entonces nos volvemos para acá. Esto es el prototipo de una función, ¿verdad? Que estamos definiendo. Y continuamos. ¿Cómo las utilizamos? Pues es justo lo que acabamos de hacer. Podemos definirla y puede ser un hola. La llamamos desde afuera y aquí tenemos un print desde afuera de la función, nada más para verificar que sigue el flujo correcto. Puede recibir argumentos, entonces digamos que aquí ya esto no va a ser esto, sino que vas a llamar un sumar. Entonces vamos a recibir dos argumentos que se llama valor 1, que va a tener un valor por defecto. Es más, no le pongamos valor por defecto, solamente valor 1 y valor 2. Y entonces vamos a cambiar esto y vamos a crear un print bien bonito que dice la suma ¿de quién? De valor 1 con valor 2 es dos puntos valor 1 más valor 2 y aquí con espacio porque se ve feo. Listo, vamos a ver si esto nos funciona. Quitamos esto por acá, pero yo tengo que llamar a la función sumar y le paso un 15 y un 14 para que no me cueste sumar mucho. Guardo archivo, limpio consola, ejecuto de nuevo. La suma de 15 con 14 es 29. Entonces vean que acá ya quedó parametrizado. Yo puedo incluso llamar esto múltiples veces con los mismos argumentos o con argumentos distintos y simplemente va a ser la misma función. Ya quedó totalmente parametrizada. Continuemos entonces, aquí ya estamos viendo lo de los argumentos y lo que estábamos utilizando, ¿verdad? En este caso de ejemplo. Luego, puede la función retornar un valor. Entonces podemos retornar y que aquí en vez de imprimir esto, lo que haga sea retornar un return de valor 1 más valor 2. Pregunta. Yo podría llegar y hacer esto. Y aquí, sí, también es totalmente válido. Si se considera que es más ordenado o que ayuda en la compresión, pueden usarlo. Voy a quitar el print y listo. Pero va a pasar lo siguiente, vean lo que va a pasar. Ya guardé el archivo, limpié la consola y ejecuto. No veo nada. Porque cada una de estas llamadas me está devolviendo el valor de la suma. Pero yo no estoy guardándolo en ningún lado. Entonces yo aquí voy a crear una variable que se llama suma 1514 igual a lo que me devuelve esta función. Entonces voy a abrir estos demás y ahora sí voy a crear una impresión que sea la suma de y todo lo que sea, pero no voy a colocar la suma por tiempo y luego aquí suma 15 y listo. Entonces voy, guardo, limpio consola y ejecuto. La suma, ¿cuánto es? 29. Este me está quedando y no me gusta que se vea feo la impresión. Listo. Yo puedo llamar de nuevo, pero tengo que entonces atrapar eso. Entonces, digamos, si ahora yo quiero sumar 3 con 4, de ahí sumo 3 con 4. Entonces le paso el 3 acá y le paso el 4 por acá y listo. Entonces aquí suma 3 con 4. Entonces guardo, limpio consola y ejecuto. Entonces la suma 29 la primera. La siguiente 7, 3 más 4. Entonces vean que estoy utilizando la misma función, ¿verdad? Y eso es lo que se ejemplifica de este lado. Vean lo que pasa en este caso. Si yo solamente, porque así quiero introducirles la utilización del NOND. Si yo solamente imprimo acá, la suma es, voy a agregar las comillas, la suma es y coloco el valor de la suma y no retorno, vean lo que va a pasar. La suma, bueno, aquí voy a poner inside de que este es un print dentro de la función sumar. Entonces, guardo, limpio y ejecuto. Inside la suma 29, la suma 7. Pero vean que yo aquí no estoy retornando nada. Y yo estoy esperando, colocando en esta variable y en esta variable lo que esta función me retorna. ¿Qué me está retornando? Nada. La función no me está retornando nada. Por lo tanto, ¿qué es nada? En Python es un none. Entonces yo aquí sí tengo que hacer un return de suma.
Entonces ahora sí, guardo, limpio y ejecuto. Y listo. Ahí todo coherente y todo consistente con lo que estábamos esperando. Continuemos entonces. También podemos hablar de lo que son las funciones que son propias, de las que hemos hablado que vienen incluidas. Entonces hacemos un import, sería el análogo a otros lenguajes como un include. Aquí simplemente la palabra clave es import y luego el nombre del módulo. ¿Y cómo lo utilizamos? Bueno, el nombre del módulo punto, en este caso raíz cuadrada. Entonces raíz cuadrada de 4. Entonces esto que me va a hacer un retorno de el valor. ¿Cuál es el valor? Bueno, un 2. Entonces probablemente se va a quedar aquí guardado. Entonces, luego lo que se hace es llegar a imprimir el valor. Si no lo capturo en ningún lado, perfectamente yo podría, en vez de hacer todo esto, escribir exactamente mat.squareroot de 4 aquí. Va a tener el mismo resultado al final. Nada más que por orden se prefiere hacer de esta manera. Luego también tenemos la parte de elevar. Entonces vean que la función de elevar a 2 a la 3 es esta, así se utiliza esta función. Aquí falta una U. Entonces la función POW computa lo que es la potenciación en este caso. Entonces se utiliza de la misma manera todo este asunto. Luego acá se está ejemplificando lo que son las funciones, pero cuando se tienen valores por defecto. Entonces valores por defecto es si el usuario no me dice cuál es el valor, yo por defecto en la función sumar, que era análogo a lo que acabamos de hacer, el valor de A va a ser 7 y el valor de B va a ser 8, siempre y cuando el usuario no me especifique lo contrario. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al ejemplo que teníamos, y yo aquí digo que valor 1 por defecto va a ser 5 y por defecto va a ser 10, por ejemplo, entonces va a pasar lo siguiente, pues todo bien, o sea, en este caso, esto que acabamos de hacer no debería afectar en lo más mínimo. De hecho, incluso voy a quitar esto de acá, solamente para que quede un poquito más limpio. Lo que sí va a pasar es, por ejemplo, cuando yo aquí tengo, voy a llamarle a este suma 1 y suma 2 para yo no tener que usar valores constantes. Listo, verificamos nada más que funciona antes de continuar. Todo bien. Pero vean que aquí, si yo quiero, solamente envío 1 y ya. ¿Cuál se va a tomar? El 5. Entonces se va a tomar que valor 1 va a valer 15 y valor 2 vale 10 por defecto. Entonces vamos y ejecutamos. Y entonces 5 era el valor por defecto, pero yo le caí encima con este 15. Entonces va a sumarme 15 más el segundo valor que yo no pasé. Entonces usar por defecto que es el 10. 15 más 10, ¿cuánto es? 25. Yo incluso podría llegar y hacer eso. O sea, pasar solamente el segundo. Bueno, no se llama B en este caso, se llama valor 2. Entonces, valor 2 igual a 50, por ejemplo. ¿Qué esperamos nosotros ver ahora? Bueno, valor 2 estoy pasando un 50 y el valor 1 va a ser el de por defecto que es un 5. Entonces, la suma va a dar un 55. O eso es lo que esperamos al menos. Ejecutemos para ver qué tanto les mentí. Y parece que no. También el 25 que ya habíamos visto y el 55 que era el que estábamos esperando ahora. Esto es con respecto a lo que son paso de argumentos y teniendo valores por defecto, ¿verdad? En los argumentos de las funciones. Luego, acabamos de hacer todo esto, pero solamente con numeritos. Bueno, todo eso se extrapola también a lo que son strings. Entonces, sí, perfectamente podría empezar yo a enviar cadenas de caracteres en vez de estar enviando solamente numeritos. No solamente números se pueden pasar. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Recuerden que aquí lo de los tipos, ¿de quién se encarga? Pues Python. Nosotros nos encargamos de utilizarlo, nada más. Luego, hay maneras para funciones que puedan recibir una cantidad indeterminada de argumentos. Y la sintaxis que utilizamos es este asterisco. Y no se asusten, no es para usar punteros, aquí no vamos a usar punteros. Es para decirle que vamos a enviarle una cantidad indeterminada de argumentos. Entonces vean que esta es la definición de la función. Y una función que se llama encontrar suma. Entonces, ¿qué hacemos por acá? Result igual a 0 para cada número in numbers. ¿Por qué? Porque con esa sintaxis ahí viene que es una lista o al menos algo que va a tener varios elementos. Y cada uno de esos simplemente lo que hacemos es sumarlos. Y al final de sumarlos hacemos la impresión. Y listo. Entonces vean que la misma función
le estamos pasando en este caso 3 argumentos y en este caso le estamos pasando 2 argumentos. Y no estamos teniendo que redefinir otra función, sino que estamos aprovechándonos de esta característica para enviar una cantidad indeterminada de argumentos y con la misma función lo estamos logrando. Luego podemos hablar un poquito de la parte de recursividad, que realmente se utiliza exactamente igual que en cualquier otro lenguaje de programación. Y vamos a utilizar para explicarlo el ejemplo clásico de la parte de cómo calcular un factorial. Que por ejemplo el factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. O se podría ver al revés, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces de esa manera de verlo al revés es de lo que se aprovecha la recursividad en programación. Porque por ejemplo, vean que en este caso se quiere calcular el factorial de 3. Pero entonces llega y dice la función, tiene un caso base. Si x es 1, se devuelve un 1. Pero si no, va a devolver el valor actual multiplicado por el factorial del anterior. Porque por eso yo les decía, si queremos calcular el factorial de 5, es lo mismo que 5 por el factorial de 4. Y luego el factorial de 4 es lo mismo que 4 por el factorial de 3. Y el factorial de 3, 3 por el factorial de 2. Y el factorial de 2, 2 por el factorial de 1. ¿Y quién es el factorial de 1? Ah, bueno, llegamos al caso base. Listo, devolvemos un 1 y el resultado va a ser 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Igual a 120 en ese caso que estaba dando yo. Acá en este ejemplo que está por acá, lo que se utiliza es el factorial de 3, que en este caso sería un 6 entonces. Pero la parte de recursividad, igual de típico que se utiliza en todos los lenguajes de programación, solamente mencionar y tener claro que en Python también se puede hacer, siempre respetando las nuevas cosas que hemos aprendido con respecto a lo que son los argumentos, los tipos de datos que hemos visto y todo ese asunto, ¿verdad? Pero igual se puede seguir utilizando como ya lo saben usar. Ahora voy a contarles un poquito sobre la función lambda. Cuando ustedes les hablen de la función lambda, a ver, no solamente existe en Python, pero en Python es donde es más famosa. Y la función lambda es una manera de definir una función en medio código. Entonces no creamos el def, el nombre de la función, los argumentos y todo este asunto, sino que en medio de la función, la chorreamos por ahí. Entonces, tratemos de entenderlo mejor con un ejemplo. Entonces vean que aquí esto es totalmente ya un código totalmente válido en Python de ejecutar y lo vamos a ejecutar de hecho. Vean que creamos una variable que se llama saludar, que es igual a lambda 2 puntos, imprimir, hola mundo. Entonces vamos a ver si eso, cómo nos va con eso. Entonces, lambda 2 puntos e imprimimos hola mundo. ¿Qué hacemos luego? Podemos llamar aquí a la función, abrir y cerrar las paréntesis para querer decir que es una función y listo. O sea, no tuve que hacer, es exactamente equivalente a que yo en vez de hacer eso hubiera creado un grid por acá y no sé nada, entonces por acá y este por acá y este déjenme por acá. Voy a ponerle este grid, a este 2 de hecho para, bueno, le puse un 1. Vamos viendo solo por orden. Y a este le voy a poner un hola mundo 2, sí, para saber de dónde viene cada hola mundo. Y listo. Los dos hacen exactamente lo mismo, los dos imprimen un hola mundo, pero cada uno con maneras distintas. Esta claramente es más compacta, más elegante, entonces si la empiezan a ver en algún código de los que vamos a estar trabajando, pues sepan que es básicamente una función impregnada dentro del código. ¿Qué característica tiene? Es como una instrucción, como esos, ¿se acuerdan en biología cuando veíamos los organismos unicelulares y los pluricelulares? Bueno, este es como un unicelular, solamente puede tener por acá una instrucción de algo que tiene que hacer. Si usted quiere más cosas, pues bueno, esa función ya no era tan pequeñita como para usar una función lambda, vaya y crea una función def normal y utilícela ya bien bonita y bien documentada. Es solamente para casos en que queremos hacer algo rápido y que sea lo suficientemente limpio para poder tenerlo en una sola línea. Esa es la manera de hacerlo. Tenemos aquí, a ver, sí, eso solamente que además también puede recibir argumentos. Entonces este lambda puede ser un lambda name. Entonces, hola mundo para, y aquí tengo el name. Vean que aquí estaba oscurito cuando lo dejé de usar. Voy a seleccionarlo y quitarlo.
aquí estaba como opaco, y cuando ya ejecute aquí name, está. De hecho voy a quitarlo y voy a poner el cursor encima para ver si me recomienda que, a ver, aquí está que name no ha sido accedido. Entonces, name, y listo, ya no tiene nada para que se esté quejando. Entonces puedo ejecutarlo. Se me quejó. Vamos a ver si estamos utilizando de manera correcta. Ah, ya sé. Que aquí no le estamos pasando nada, ¿verdad? Listo, ahora sí. Hola mundo para Esteban. Listo. Y continuamos. Eso es con respecto a la función lambda. La vamos a estar utilizando bastante para hacer los códigos más elegantes y legibles. A ver, tenemos una función para filtrar, pero esa función para filtrar hay que decirle cuál es la condición de filtrado y a dónde quiere que uno lo aplique. Entonces, por ejemplo, si definimos una lista que tiene los elementos 1, 5, 4, 6, 8, 11, 3, 12, y yo, por ejemplo, quiero los que son pares, llego y le digo, en vez de hacer un for de todo, empezar a iterar uno por uno y a sacar, ok, si es, cree esto, si no, lo puede eliminar. Puedo usar la función filtro o filter. ¿Cuál es la función de filtrado? Lambda x, aquí le estoy pasando la función, para todos aquellos elementos que x módulo 2 me da 0. Esto es, significa que son pares básicamente. ¿A cuál lista quiere que le aplique? A mylist, que es esta de acá. Y el resultado que obtengo, castéelo a una lista. Cuando lo castee a una lista, guárdelo en una variable que va a llamarse nueva lista y luego imprímalo. Después de todo esto, eso es lo que obtiene el resultado. Entonces vean que esta función lambda es potente, pero combinada con otras funciones es aún más potente. Vean que aquí en estas líneas, perdón, en una sola línea, fui capaz de recorrer toda la lista que teníamos acá, de identificar cuáles eran pares y de crear una lista basado en los elementos que sí eran pares. Luego también podemos crear listas a partir de algunas que son, a ver, una lista basada en otra. Entonces, por ejemplo, acá yo lo que hago es, ok, voy a usar esta parte de list. Simplemente lo que me dice es, al final, conviértome en una lista. Voy a crear aquí un mapa. ¿Para qué? ¿Cómo quiero hacer yo este mapeo? Bueno, lambda x por 2 mylist. ¿Qué significa esto? Bueno, por cada elemento de mylist, que es este de acá, lo crea y ¿qué va a hacer? A cada elemento toma ese elemento y lo multiplica por 2. Entonces vean que el resultado es el doble de cada uno de estos elementos. Entonces de este 1 lo convirtió en un 2, este 5 en un 10, el 4 en un 8 y así sucesivamente hasta llegar al 12 en un 24. Entonces esto también es otra utilización de la función lambda. ¿Con cuáles otras dos funciones? Bueno, de la creación de una función lambda. ¿Con cuáles dos se está convirtiendo en potente? Cuando se combina con el filter y cuando se combina con el map. No, a ver, no quiero que pensemos que es gracias a list que se hace potente, porque este list es no más que un casteo, ¿verdad? Está nada más diciendo, ok, lo que sea que obtuve, convertámoslo a una lista y listo. Valga la redundancia. Continuamos entonces, hablemos un poquito ahora de lo que es el alcance, o también en inglés el scope de las variables. Entonces, por ejemplo, las clásicas que hemos tenido siempre, las variables locales. Entonces, esta variable local se creó dentro de esta función que tenemos acá e imprimimos una variable local. Si nosotros tratamos de acceder a esta variable que se llama mensaje fuera de esta función, de esta definición o de este scope, ¿qué vamos a obtener? Bueno, un error como este. El name mensaje no está definido, esa variable. ¿Por qué? Porque pues esto vivía aquí adentro de esta función. A pesar de que ya la habíamos llamado, se creó y se ejecutó. Pero si recuerdan de la primera sesión, habíamos mencionado que Python tiene un garbage collector, un recolector de basura. Entonces se dio cuenta que necesitaba una variable que se llamaba mensaje, que le puso hello de string. Cuando terminó esto, ya terminó su ejecución. Entonces, ¿qué? Se borró todo lo que tenía que ver con eso porque ya su scope se acabó.
Luego, con respecto a lo que son las diferencias entre las variables locales y globales, cuando nosotros tenemos una variable global, como ya sabemos que está afuera, no hace falta ni siquiera colocarle el global acá, porque ya sabemos que está afuera, entonces se va a saber implícitamente que es una variable global. Entonces estamos creando aquí una variable global que se llama, perdón, que se llama mensaje, que tiene el string hello. Luego creamos acá una función de saludar y lo único que hace es imprimir en un string local y luego el mensaje este de acá, el hello, ¿verdad? Entonces vean que aquí este print es local, esta de acá es global. Entonces yo cuando llamo a esta, vean que está teniendo acceso a esta de acá, a este hello. Y acá también estás teniendo acceso a este hello. Entonces vean que las variables globales se pueden hacer desde el propio flujo y desde dentro de estas funciones. Aquí pudimos hacer todo esto porque solamente estábamos necesitando imprimirla, no estábamos necesitando modificarla. Si quisiéramos modificarla en algún lugar de aquí adentro, hay que hacer algo extra que ahorita más adelante lo vamos a ver. Luego, vamos a conocer lo que es el inception de funciones. Entonces, tenemos una función externa y tenemos una variable que se llama mensaje que tiene el string local. Luego tenemos dentro de esa función, que es algo que hasta ahorita estamos viendo en Python, otra función que se llama interna o anidada, ¿verdad? Entonces, pero vean que la definición de la función, que es esta de acá, hasta aquí llega por la indentación, está dentro de esta otra función que se llama externa o la más externa o la de más de afuera. Entonces se define y luego en la ejecución de esta función externa se llama o se invoca esta función de acá, la más interna o la interna o más interna en general. Y hacemos un print luego de un outer y el mensaje. El mensaje vean que inicialmente era local, esta de acá. Entonces cuando yo aquí en el flujo normal del programa hago o bien invoco esta función que es outer, es esta de acá. Entonces esto es un lenguaje interpretado. ¿Qué va a pasar? Se viene, se ejecuta esto, una variable que se llama mensaje que tiene un string con el valor local dentro. Luego viene la definición de una función interna o una función anidada. ¿Qué va a pasar? Le decimos non-local message. Entonces, cuando le estamos diciendo non-local message, lo que estamos diciéndole es no es para acá, estamos hablando de la general, no de la local, valga la redundancia. Entonces le estamos cayendo encima con el string non-local e imprimimos inner message. Entonces va a imprimir inner non-local, continúa por acá. Pero ojito con esto, vean que cuando nosotros entramos acá, ¿por qué entramos acá? Entramos acá porque esta función de acá fue donde se está invocando. Nosotros cuando empezamos a ir por acá y empezamos a ejecutar esto, realmente esto no se está ejecutando todavía, solamente se está definiendo. ¿Cuándo se ejecuta? Cuando llegamos a este punto y se está invocando. Entonces llegamos a este punto. Cuando nosotros, ahorita que estábamos analizando qué hacía esto, qué era lo único que estaba haciendo, nada más estábamos entendiendo, realmente no se está imprimiendo nada todavía. Se empieza a imprimir cuando yo invoco esta y ahora sí salta acá, pero ya no a revisar qué era lo que hace, sino ahora a ejecutar esto de acá. Se ejecuta, llega hasta acá y luego llega a este punto. Y como esto no es algo trivial, vamos a pasar a hacer un pequeño ejemplito con respecto a esto. Entonces tenemos una función que se llama outer, que no recibe argumentos, y tenemos una variable que se llama message, que tiene el string local. Tenemos otra función que se llama inner. Ajá. Y aquí tenemos un non-local message. Y listo. Luego le caemos encima a message con el texto non-local. A ver por acá. Non-local, ajá. Luego imprimimos esto de acá, inner, dos puntos, coma, message. Y listo, me devuelvo, llamo a inner.
Imprimo luego outer. Y el message también. Outer creo que 2 puntos para seguir la nomenclatura de lo que tenemos ahí. Y listo. Pero vea que lo que va a pasar. Primero, solamente voy a ejecutar esto y vean que no pasó nada. ¿Por qué? Porque yo no estoy llamando a esta función, solamente la definí y listo. Entonces si yo aquí vengo ahora sí y la llamo, va a pasar lo siguiente. Cuando yo la llamo, entra acá y listo. Y esto sí se ejecuta, esto sí se ejecuta, esto de acá. Luego viene y ve que hay una declaración, pero esto se ejecutaría hasta que yo llame a esta de acá. Es más, si yo trato de ejecutar esto de acá, esto de aquí adentro no se va a ejecutar. Entonces si trato de imprimir, solamente se va a imprimir lo de afuera. Y listo, vean que se imprime este local, perdón, que es este de acá, el original, listo. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo definí esto, nunca la invoqué. Si yo ahora sí la invoco, ahora sí cambia totalmente la ejecución. Entonces modificó esto y por lo tanto aquí vino y dijo, ok, yo voy a crear una variable message, pero no estoy refiriéndome a algo en el contexto mío. Es algo más afuera, es decir, les voy a caer encima a esta y le caigo encima con el string non-local y lo imprimo non-local y yo y luego si seguí por acá, terminé de ejecutar esto porque básicamente cuando esto se imprimió fue cuando se estaba ejecutando esta línea, pero esta línea significa ejecute estas 3 líneas básicamente. Voy a quitarle el enter por acá por orden y listo. Luego hice una impresión de outer y el mensaje, pero este mensaje ya había sido cambiado aquí internamente. No quedó con local, sino con un non-local, porque le dijimos con esta variable, perdón, con esta palabra reservada, que queríamos modificar la global. Bueno, global o externa en este caso, porque no es global de las que colocamos aquí afuera, por ejemplo. Pero sí, esa es la explicación sobre lo que son funciones anidadas y la parte de los non-locals para modificar las variables que son externas a ese contexto o a ese scope o alcance, como le queramos llamar. Luego, lo que yo les mencionaba, digamos, en este caso, no tenemos que colocarle aquí global afuera, porque ya sabemos que como que está este lado, pues ya va a ser global. Entonces, internamente dentro de la función o en cualquier parte del programa, podemos hacer referencia a la variable c sin algún problema y todo nos va a funcionar todo bien. Lo que sí vamos a tener un problema es cuando queremos modificarla. Si queremos modificarla, tenemos que nosotros especificar que, y esto es para ser conscientes de que, por ejemplo, cuando pasa esto, porque yo perfectamente podría querer hacer esto y listo, o sea, pero no. O sea, yo necesito llegar y previamente cuando voy a modificarla, declarar esto o inscribir esto. ¿Por qué? Porque así me estoy obligando a ser consciente de que yo sabía que esa variable era global. Y esto es como una firma de contrato de sí. Yo juro que esta variable, que sé que esta variable es global y que sé lo que estoy haciendo y tas. Y ahora sí, el intérprete me deja de aquí en adelante hacer lo que yo quiera con esa variable global. A ver, sí, listo. Luego, a nivel de, continuando hablando con la parte de alcance, tenemos lo que ya acabamos de explicar, la función externa, la función interna. Pero vean que acá también, si tenemos un num20 y aquí llegamos y hablamos de global num20, estamos diciendo que no es una funcioncita de la de aquí nada más. Estamos hablando de algo más allá. Entonces revisemos este ejemplo por acá en la presentación. Dice función externa num igual 20, función interna global num y luego num igual 25. Entonces, y vean que esta definición, este print, ¿a cuál función pertenece? Pertenece a outer function. Vean en la altura que está. Si perteneciera a este inner, estaría en esta altura de la indentación. Entonces aquí dice una impresión antes de llamar a la función interna cuánto vale el número. Se imprime un 20. Se llama a la función inner. Entonces esta de acá. Se viene, se ejecuta y dice global num igual 25. Todo bien hasta ahí. Pero vean lo que pasa. Después de llamar a la inner function, ¿cuánto sigue valiendo? Num sigue valiendo 20, que es el valor que tenemos por acá. Hasta ahí todo bien, pero vean que
Por ejemplo, voy un toque. Listo, perdón, ya volví. Eh, Estábamos con esta parte de acá, de que habíamos impreso el 20 y todo bien. Luego de esa parte íbamos a imprimir este outside ambas funciones y imprimimos un 25. Pero esto, a ver, es un poco extraño porque si nosotros teníamos aquí un 20, luego le caímos con un 25, porque entonces aquí y aquí ambos imprimen un 20. Bueno, para esto vamos a ir entonces a hacer a ejecutar un programita que está por acá. Entonces vean que tenemos por acá una variable global, no hace falta colocarle aquí el global, ya se sobreentiende que vamos a tener una variable global por ahí, con solamente que esté afuera. Luego tenemos, no sé exactamente el ejemplo que tenemos en cuanto a los nombres, pero sí a nivel de práctica. Entonces tenemos num igual 20, luego tenemos global num y num igual 25 y las impresiones. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Tenemos esta variable que es una variable global. Cuando nosotros entramos a esta de acá, es más, primero imprimimos antes de entrar al outer. Entonces imprimimos y qué, un 33 que es el que teníamos por acá. Cuando entramos al outer, llegamos acá, definimos esta función y antes de llamar a esta, lo imprimimos. ¿Cuánto es num? 20. Hasta ahí todo bien. ¿Por qué? Porque pues num valía 20. Y o sea, eso no es ningún problema, todo bien. O sea, simplemente, ¿por qué? Y eso es porque, digamos, a este punto cuando llevamos este num 20 y luego esto solamente estaba definido, no se había ejecutado. Luego de que si ejecutamos esto, ahora vemos que después de esto num sigue valiendo 20. Entonces ya eso ahí como que nos extraña y es como, ¿por qué? No debería haber 25, pero no. Vean que num, en este caso, este num de aquí es distinto al global. ¿Por qué? Porque yo en este caso estoy aquí definiendo esto y aquí yo modifico esta. Aquí sí estoy modificando la de afuera, la externa. Entonces vean que modifico esta y por lo tanto aquí está bien que esto siga valiendo 20, esto siga valiendo 20 y cuando yo vean que aquí internamente donde modifique eso a 25, ¿cuál es la que estoy modificando realmente? La global, porque aquí yo explícitamente estoy diciendo esto de acá. Entonces ya con este ejemplito es un poco más claro que simplemente ver el 20-20-25 porque está un poco extraño de que se modificara, que esta de acá no se hubiera modificado. Continuemos entonces. Luego, sobre la parte de los módulos, Python tiene muchos módulos, es ampliamente conocido por esto. Entonces, por ejemplo, se importa el módulo de matemática, que es lo que ya habíamos visto un poquito al inicio de esta sesión, en la sesión anterior. ¿Cómo lo utilizamos? Dependiendo de qué queramos utilizar de esta función. Entonces, aquí una de las opciones es el módulo de pi es mat.py o .py, como queramos llamarle. Luego, lo que yo les decía, esto es un as de, ok, importo tal, pero quiero en el código llamarla solamente m, para que se vea más corto. Entonces, en vez de usar mat, usa solamente un m.py, y listo. Eso es lo mismo, nada más que con una diferencia de nomenclatura. Luego usted de esa librería podría solamente importar algo en específico. ¿Cómo lo hace? Entonces pone from, ¿cuál módulo? Este. ¿Importa qué cosa? Pi. Y luego entonces puede usar pi para arriba y para abajo dentro de su código. Diferente a como en este caso que usted importó todo math. Y entonces tendría que hacer un math.py para obtener ese valor. Y también lo que puede hacer, si quiere andar utilizando los valores así, como en corto, sin nombre punto apellido, como en este caso de mat.py, lo que podría hacer es from mat importar asteriscos. ¿Qué significa asterisco? Importe todo en ese caso. Entonces sí puedo utilizar el pi, pero no solamente eso, voy a poder utilizar todos los que este módulo de matemática nos incluido. A nivel de paquetes, que es también una interpretación que se da en Python, tenemos lo siguiente. Ahorita corro el cuadrito de la cámara cuando estemos viendo esa parte. Decimos por acá, para entender lo de los paquetes, un directorio debe contener un archivo raya baja init raya baja .py para que Python lo considere como un paquete. Este archivo se puede dejar vacío, pero generalmente colocamos el código de inicialización para ese paquete en ese archivo. Entonces, esto es una estructura de directorio. Entonces puede haber un directorio que
se llama game, que tiene en su raíz un archivo de acá, que es el que va a decirle a Python cuando se esté ejecutando, sí, esto es un paquete, interprételo como un paquete, puede tener subpaquetes, uno que se llame sonido, otro imagen y otro nivel. Cada uno de ellos también tiene que tener su inicializador, que es este archivo que se llama raya baja init raya baja punto py. Y cada uno de estos puede tener diferentes módulos o archivos. En este caso el load.py, play.py, post.py y todos esos que tenemos acá son 9 de hecho. Ahora, ¿cómo los importamos? ¿Cómo los utilizamos? Entonces voy a colocar esto por acá para explicar esto de aquí a la derecha. Cuando nosotros llegamos y hacemos import game level start, estoy haciendo importe de esto, de el start. Y cuando quiero utilizar una función que está definido aquí adentro, ¿qué tengo que hacer? Game.level.start.select dificultad y le pasa el parámetro que estaba recibiendo. Esto se ve un poco extraño, bueno, no extraño, muy largo, muy feo, la verdad. ¿Qué podríamos hacer también? Bueno, yo podría decirle más bien from game.level de este y este, solamente traigas el start. Y entonces cuando yo lo ocupo utilizar en el código, ¿cómo lo utilizo? Como un start.seleccionar dificultad y le paso el argumento. O si el nombre de este método, el nombre de la función, es lo suficientemente claro y no hace falta por todo lado andar colocándole su nombre, punto apellido, punto segundo apellido y todo el asunto, yo puedo decir from game.level.start, o sea, de aquí, de game, de level, del start, tráigame solamente el de seleccionar dificultad. Y entonces, durante el código, ¿cómo lo puedo utilizar? Como seleccionar dificultad y le paso el argumento de 2 y listo. Es todo lo que tengo que hacer. Pero entonces vean que tenemos distintas maneras de importar lo mismo, pero cada una de esas implica una manera distinta de cuándo se utilice, porque tanto esta de acá, como esta de acá, como esta de acá, todas hacen exactamente lo mismo, pero vean que su sintaxis es distinta. ¿Y en qué varió? Bueno, basado en cómo se haya importado lo que se necesitaba utilizar, que en este caso era la función de seleccionar dificultad. Continuemos ahora. Vamos a empezar a hablar de los tipos de datos. Bueno, ya empezamos a hablar de los tipos de datos en la sesión anterior, pero vamos a hacer un poquito más de profundidad en esto. Los numéricos tenemos enteros, flotantes y complejos, los strings, los str, las secuencias tenemos las listas, tuplas y rangos, que ya vimos que es un rango en la de Python, que es algo nuevo. En la parte de los mappings tenemos los diccionarios, en la parte booleana tenemos el valor de bool para verdadero o falso. Y en el set tenemos el set o el frozen set. Entonces, a la hora de utilizar estos de acá, también es importante entender los sistemas numéricos que tenemos. Entonces, podríamos utilizar el sistema binario, el sistema octal o el sistema hexadecimal. O bien el sistema decimal, que es el que estamos acostumbrados a utilizar. En caso de que utilicemos el sistema decimal, no hace falta agregarle ningún prefijo, pero si queremos utilizar binario, agregamos 0b en minúscula o en mayúscula la b. Si queremos usar octal, 0o en minúscula o en mayúscula la O. Y si queremos utilizar hexadecimal, 0x en minúscula o en mayúscula la X en este caso, el prefijo que vamos a utilizar. Entonces empecemos por acá, también revisando algunas cositas. Vamos a empezar a mezclar cosas para aprovechar que tenemos que explicar, por ejemplo, cómo se usa una lista para empezar a ver diferentes módulos que Python nos provee. Entonces, por ejemplo, acá importamos un módulo que se llama random, de cosas aleatorias que nos da Python. Entonces, ¿qué nos da Python en este caso? Bueno, yo hago aquí una impresión de random.runRange del 10 al 20, por ejemplo. Entonces, le estoy diciendo, deme un valor, pero con un rango entre el 10 al 20. ¿Cuál me dio? Me dio el 15. Pero vean que entonces hay maneras de utilizar estos módulos que antes habíamos definido. Luego, puedo definir una lista. Yo puedo definir una lista de 5 caracteres, A, B, C, D, E, y listo. ¿Qué puedo pedirle a Python a través de sus funciones, o sea, sus módulos o paquetes que ya tiene precargados? Bueno, seleccione una opción de la lista 1. ¿Cuál seleccionó? Bueno, aquí la aleatoriedad seleccionó el primer elemento, en este caso. Le podemos decir también shuffle, como un barájelo.
Entonces baraje la lista 1 y si imprimimos luego la lista 1 que nos da esa misma pero barajada o revuelta o desacomodada, como queramos llamarlo. Luego también podemos obtener un valor random con solamente hacer un random.random y abre y cierra paréntesis para ejemplificar que eso es un método entonces de esa clase y nos va a dar un valor entre 0 y 1. Entonces, si nosotros, por ejemplo, yo digo, uy, no, es que yo quería un valor entre 20 y 15, perdón, entre 20 y 30, ok, entonces, cada uno de estos valores, usted puede llegar y decir, bueno, si yo, como sé que esta función siempre me da un valor entre 0 y 1, yo necesito un valor entre 20 y 30, entonces el 0 va a ser mi 20, el 1 va a ser mi 30, y entonces empiezo a multiplicar y hacer toda la extrapolación lineal para lo que sea. O bien utilizar algún módulo de Python que ya me permita utilizar un rango. También es totalmente válido ese enfoque. Ahora sí, entrémosle con todos. Esa fue solamente la introducción a listas. Entonces, por ejemplo, en cuanto a listas, podemos definir una lista con tres enteros, el 1, 2, 5, una lista de edades, 17, 18, 15, 19, 14. Los imprimimos, clásico, ¿verdad? Ya esto lo conocemos. ¿Cómo se manejan los índices a nivel de listas? Empiezan en 0, pueden ser de strings, no solamente tienen que ser de enteros, pero recuerden que en este caso nosotros estamos viendo los tipos y en Python deberíamos no verlos tanto porque es un lenguaje no tipado, entonces Python hace la magia por nosotros. Para acceder a los elementos se acceden como en cualquier otro lenguaje de programación, en este caso igual empezando en 0 como los lenguajes típicos. El 0 va a ser el primer elemento y el último elemento va a ser el tamaño del arreglo -1. Bueno, de la lista, en este caso no le llamamos arreglos. ¿Qué tiene Python también? Bueno, me permite utilizar índices negativos. ¿Y por qué? Porque así como yo puedo contar 1, bueno, 0, 1, 2, Python me permite mejor cuente de atrás hacia adelante, el -1, -2, -3. Entonces, si yo no sé de qué tamaño es mi arreglo, perdón, de qué tamaño es la lista, puedo simplemente utilizar el índice -1. Eso me va a dar el último elemento. Entonces vean que aquí este comentario está mal. Esto es el índice -1. Y este comentario también está mal. Bueno, a ver, sí, sí está mal, porque pensé que iba a hacer match con esto, pero no. Si queríamos que hiciera match, aquí tendría que decir 2 y aquí tendría que decir 0, pero no. Entonces, aquí entonces, para acceder al último elemento, usamos el -1. Para acceder al que tiene este de acá, el -3, sería el de Python. Pero este de acá quedamos en lo mismo. Si usted quiere acceder al primer elemento, usa un 0. Si quiere acceder al último, use un -1. Pero no tiene mucho sentido de que usted quiere usar el primer elemento, entonces voy a usar el -4 porque sé que es una lista de 4 elementos. Mejor use el 0 y no nos complicamos, ¿verdad? Luego podemos hacer slice como los de Pixar, pero ahora en Python. Entonces, por ejemplo, esta es mi lista original, que es Programmist, que es donde es una página que crea tutoriales de programación en general muy buenos, donde estamos también tomando algunas ideas para estos de acá. Entonces, ¿cómo podemos hacer slice de una lista? Entonces, yo aquí estoy diciéndole, imprímame del 2 al 5. Esto de acá, esta nota de aquí abajo lo que dice es, cuando cortamos listas, el índice inicial es inclusivo, pero el índice final es exclusivo, o sea que excluye. Entonces, cuando aquí le decimos mi lista de 2.5, lo que estamos diciendo serían los elementos con el índice 2, 3 y 4. Entonces sería el 0, 1, el 2, 3 y 4, O, G, R. Luego, también podemos decirle, solamente darle el inicio. Entonces decirle desde 5 hasta el final. Entonces les ponemos 5 y 2 puntos y eso se va a interpretar desde el 5 hasta el final. Y podemos decirle todos los elementos. Y todos los elementos se le puede decir como un 2 puntos simplemente y vacío al frente y vacío detrás y listo, todo bien. Esa es la manera de poder decirle eso. Continuemos entonces. Aquí algunos ejemplitos pequeños. Entonces podemos crear una lista de números 21, 34, 54, 12. Antes de hacerle un append, ¿qué es un append? Es para agregar elementos al final de. Entonces, cuando yo hago un numbers, que es la clase, y hago punto .append, es la misma sintaxis como aplicar un método. Punto .append de 32, lo que va a hacer es agregar este 32 aquí al final, después del 12. ¿Por qué? Porque es una lista y sí funciona por índices.
Luego, ¿qué se puede hacer? También le puedo caer encima. Entonces, por ejemplo, ven que aquí el lenguaje es el índice 0, 1 y 2 era Python, Swift y C++. Y alguien dijo, no, ¿para qué C++? Si yo no ocupo clases y objetos, pongámosle C mejor. Entonces le cayeron encima al índice 2, que era C++, y le pusieron solamente C. Entonces, cuando lo imprimieron de nuevo, solamente se ve el Python, Swift y C en este caso. Luego, aquí hay un par de, bueno, un ejemplo de cómo hacer un extend de listas. Entonces, por ejemplo, defino una lista 1 que va a ser números primos, el 2, 3 y el 5. Una lista 2 que va a ser números pares, 4, 6, 8. Y vean que hago yo, primeNumbers.extend y le paso como parámetro o como argumento los números pares. Entonces ahora le caí encima a la lista que se llama números primos y ahora no solamente va a ser el 2, 3, 5, sino que además va a ser 2, 3, 5, 4, 6, 8, que sería entonces lo que se imprimiría después de ejecutar esta parte de acá. Luego, algunos otros elementos que no hemos revisado. Bueno, de estos que no hemos revisado está el delete, que en realidad se abrevia como un del, como un del en este caso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo estos elementos de acá, recordando siempre que los índices van 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y elimino el índice 1, ¿cuál voy a eliminar? Swift. Entonces, luego va a quedar esto de acá, que son todos los anteriores excepto Swift. Se puede eliminar el último elemento utilizando el -1. Yo no tengo que andarme preocupando de qué tamaño es, con solamente usar el -1 yo ya sé qué es el último elemento. ¿Y cuál es el último elemento en este caso? R. Entonces quedaría de esta manera después de eliminarlo. O bien podría eliminar solamente los dos primeros elementos. Y como sabemos que el segundo parámetro que colocamos después de los dos puntos es excluyente, ponemos un del de languages, ¿de cuál? Del 0 al 2, es decir, los índices 0 y 1. Entonces, del índice 0 y 1 se eliminan Python y C++, y quedarían C, Java y Rust, en este caso nada más, dentro de esa lista que estábamos trabajando. Luego también, si no sabemos el índice, pero sí el valor, podemos pasarlo, pero en ese caso utilizaríamos el remove. Entonces, esta es la lista, languages, y entonces, ¿qué hacemos? Languages.remove. ¿Y qué le pasamos? El valor. Entonces, en este caso queríamos eliminar Python, podemos eliminar Java, Rust, R, los que queramos, ¿verdad? Cuando lo imprimimos de nuevo, perdón, aparece el original, excepto Python, que fue el que acabamos de eliminar. Acá hay más métodos que se pueden utilizar sobre una lista. El apenas lo vimos, el extender, podemos insertar elementos en un índice específico, remover, quitar, limpiar, indexar, contar elementos. Hay un montón, o sea, no son solamente esos, hay más de hecho, pero aquí solamente les agregué algunos poquitos, los más utilizados con una breve descripción. Luego vamos a continuar con lo que son los tipos de datos, pero ahora vamos a ver algo que se llaman list comprehensions, que son como listas de comprensión. Creo que sería la traducción más sana. Resulta que a veces queremos hacer muchas cosas, pero no, o sea, algo así como la función lambda, ¿verdad? Que queremos en una línea definir una función porque puede ser algo que nos ayude a la legibilidad del código. Entonces, para eso están los list comprehensions. Si ustedes recuerdan, en la sesión anterior o en esta que al inicio de esta, creo que fue la anterior, donde vimos toda la tabla de las palabras clave, había una que decía in, esta de acá. Eso era para la parte que creo que es la parte de membresía, para ver si pertenece o no. Creo que era el nombre que se estaba utilizando en esa explicación. Entonces, esto de in lo que nos va a dar eh, es, por ejemplo, el, el contenido podríamos llamarlo de una manera, si está contenida o no dentro de eso. Entonces, por ejemplo, aquí veamos esto, los lenguajes, una lista, Python, Swift y más, y podemos iterar a través de la lista de esta manera. Ya lo habíamos hecho, ya ejecutamos ejemplo, pero nunca está de más un ejemplito extra. Para cada lenguaje en lenguajes. Entonces, en esto, aquí, así como antes aquí colocábamos un rango, ahora estamos colocando una lista.
Entonces, este bucle for que va a tener esta variable language va a ser Python, luego Swift y luego C++. ¿Qué podemos hacer nosotros también con ese in? Bueno, verificar. Entonces, vean que podemos hacer un sí en languages, falso. ¿Por qué? Porque C no está. Python está, sí. Entonces, esto nos da verdadero. De hecho, esto, si usted hace esto de acá, lo que se imprime es literalmente este true y lo que se imprime en este caso es literalmente este false. Luego, ¿qué más podemos hacer? Bueno, solamente una pequeña función que no hemos visto, la parte del end, que nos da el largo de una lista, o en general el largo de lo que le estemos pasando para calcular ese largo. Y ahora sí, perdón ahí por la cuña, porque empecé muy emocionado con la parte de esto y no habíamos terminado de ver esta parte. Luego, las list comprehensions va a ser lo siguiente. En una línea de esta por acá, vamos a estar aplicándole operaciones matemáticas a algo que nosotros le vamos a estar pasando y creando una lista de resultados. Entonces vean por acá. Entonces mejor con un ejemplo porque así sabemos qué es lo que estamos haciendo. Vean que acá dice numbers igual a. Entonces vean que están entre corchetes. Al final lo que vamos a obtener es una lista. Entonces, ¿cuál es la operación matemática o la operación en general que queremos realizar? Número por número. Es decir, el cuadrado del número, ¿verdad? ¿A qué queremos aplicarle eso? Perdón. Para cada número en el rango del 1 al 6. Entonces, para el rango 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Entonces, para cada elemento, vamos a llamarle number, en el rango del 1 al 6, que es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿qué voy a hacer? Hacer número por número. Entonces, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 y 5 por 5. Y esto es lo que se genera entonces. Vean que con una sola línea estoy ejecutando esa parte. Luego, yo tengo que usar siempre aquí number y todo ese asunto. No, o sea, incluso puedo hacerlo más pequeño. En vez de number escribo nada más X. Solamente que X no es un nombre, en este caso, con sentido para que nos ayude a entender qué era lo que estábamos haciendo. En cambio, number sí lo era. Y luego, ¿cómo haríamos eso si nosotros quisiéramos hacerlo sin utilizar un list comprehension? Bueno, por acá también agregué cómo tendríamos que hacerlo, que serían crear una lista, numbers igual a una lista vacía, y luego para cada x en el rango del 1 al 6, haga un numbers.append, es decir, agregar un elemento que sea el cuadrado de ese número, que es x por x. Entonces, vean que aquí ocupamos 3 líneas, aquí ocupamos una línea, y en este caso también, ¿verdad? Solamente para tenerse en cuenta. Son cosas que Python nos permite y al utilizarlas el código se vuelve más elegante y más compacto. Entonces ayuda a la legibilidad de lo que es el código. Saltamos ahora a lo que son tuplas, que ya habíamos mencionado en la sesión anterior, que son como listas, pero inmutables, es decir, no pueden cambiar su valor. Entonces dice, las tuplas son bastante similares a las listas, ambos se usan en situaciones similares. Generalmente se usan tuplas para tipos de datos heterogéneos, es decir, distintos, y listas para tipos de datos homogéneos, es decir, similares. Pero, dado que las tuplas son inmutables, iterar a través de una tupla es más rápido que con una lista. ¿Por qué? Porque incluso se puede ir a guardar en un bloque de memoria distinto, porque ya sabemos que lo que es y listo. Así que hay un ligero aumento de rendimiento. Las tuplas que contienen elementos inmutables se pueden usar como clave para un diccionario. Con las listas esto no es posible. Si se tienen datos que no cambian, implementarlos con una tupla, como tupla, garantizará que permanezcan protegidos contra la escritura. Entonces, si usted tiene un conjunto de datos que sabe que ese conjunto de datos no va a cambiar a lo largo de todo el proceso, use una tupla. Aumenta el rendimiento, se cura en salud, que alguien sin querer luego cuando hizo una modificación modificó eso y pues ahora la parte que usted había hecho tampoco funciona. ¿Qué utilizamos para crear tuplas? Paréntesis, entonces creamos una tupla acá vacía, o podemos crear una tupla ya con los valores de 1, 2, 3, o podemos incluso mezclar tipos de datos, el 1, un hello y un 3.4, es decir, un entero, un string y un flotante. Incluso podríamos tener tuplas anidadas,
Y eso es que podría ser un elemento de la tupla, puede ser un string, otro elemento puede ser una lista y otro elemento puede ser una tupla. Entonces vean que tengo dentro de una tupla, tengo tanto un string, tanto una lista como una tupla también, otra tupla. Y esta tupla podría tener otra tupla y esa tupla otra tupla. Y ahí sucesivamente puedo pasar media hora diciéndoles eso. Em, entonces, ¿qué tenemos con respecto a esto? Ahora hablemos un poquito de los strings. Tenemos un nombre igual a Python, imprimimos, eso se imprime Python, el mensaje amo Python, imprime amo Python, luego, ¿qué sí podemos hacer entonces con los strings? Eso va a depender de la aplicación que estemos realizando, pero puedo acceder a cada elemento por elemento. Entonces, por ejemplo, vean que aquí puedo acceder a esto como si fuera una lista, por ejemplo. Entonces, como es un string, este podría ser el elemento 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, el elemento con el índice 1 va a ser la letra E, que es bien lo que se ejemplifica acá, que va a ser lo que se obtiene al ejecutar esta porción de código. Si queremos acceder, por ejemplo, al último elemento, ¿cuál utilizaríamos? Podemos utilizar el -1 y listo. Ya empezar a utilizar, por ejemplo, el -4, aquí también es otra manera de obtener el -e. Pero para yo saber que este e es el -4, tengo que saber cuál era el último y empezar a devolverme. Y entonces si yo sabía que la e era el segundo elemento, mejor uso un 1 y listo, no un -4. Conviene utilizar, por ejemplo, el -1 cuando usted quiere el último elemento, o el -2 cuando quiere el penúltimo, y así sucesivamente. Pero si usted quiere algo que le es más fácil ubicarlo desde el frente, desde el 0, 1, 2, 3, entonces mejor utilizar índices positivos. Luego igualmente se puede hacer lo que es el slicing, de lo que estábamos hablando, a pesar de ser strings, entonces funciona exactamente igual que cuando estábamos viendo listas. Entonces recuerden, el primero es incluyente e inclusivo, el segundo es excluyente. Entonces para tomarlas en cuenta, no solo funciona para strings que, ¿cómo lo llamamos? Que no tengan espacios en medio, porque vean que aquí yo digo I love Python y hay un espacio en medio, esto también es válido, a pesar de que podemos accederlo de esta manera, no podemos sobreescribirlo de esa manera, eso sí no. Ahí fue como Python nos dijo, yo le doy la mano pero no me agarro el codo. Yo lo dejo que acceda a los strings a través de índices, pero tampoco empezar a modificarlo porque ya para eso, si usted quiere hacer eso, vaya y créese una lista. Entonces, ojito con esa parte, o sea, ni tan ojito porque básicamente si lo hace le va a explotar el intérprete, ¿verdad? Entonces tengan nada más cuidado con esa parte. Pero sí, continuemos. Le pudo caer encima a las variables de tipo string, entonces mensaje igual hola amigos, luego message igual hello friends, y lo imprimo y listo. Puedo tener una variable que sea un mensaje de múltiples líneas. Entonces, como antes utilizábamos esto para crear un comentario multilínea, también podemos crear para que sea un string que se le asigne a una variable que en este caso sea mensaje. Entonces, eso también es válido. No es típicamente utilizado en cuanto a resolver un algoritmo similares, pero si usted está creando un programa en Python que lo que quiere eventualmente es mostrar un texto o incluso preparar un texto que luego va a ir a colocar dentro de un archivo de texto, valga la redundancia, pues eso sí tiene sentido. Luego, en cuanto a los strings, podemos hablar de los operadores de comparación. El igual igual nos va a decir si algo, valga la redundancia, es igual a otro elemento o no. Entonces, string 1 es igual a string 2. No, entonces, ¿qué nos va a dar esto? Falso. String 1 es igual a string 3. Ah, sí, ¿qué nos va a dar esto? Verdadero. Listo. Aquí, los operadores de membresía, también vean que está in. Entonces, está en program. Ah, sí, sí está. Nos va a dar un true. Estos son booleanos totalmente, ¿verdad? Lo que nos va a entregar. Add está dentro de barrel. Ah, sí, sí está. Entonces, perdón, sí está, pero lo que estamos leyendo aquí es not in. No leí el not. Entonces, add no está dentro de barrel. Falso, porque sí, sí está. Entonces, cuidadito con esa interpretación, porque yo no leí este not y vean que estaba explicando ya otra cosa. Luego podemos utilizar el operador más para simplemente
agregar dos strings, porque Python nos permite hacer esto, esta majestuosidad así hermoso y listo. Entonces no tenemos que andarnos preocupando de voy a buscar un puntero por acá y a unir esto con otro puntero. Pues no, a este punto no nos vamos a preocupar en ese punto. Podemos iterar sobre un string, también podemos iterar con un for. Esto tampoco está muy profundo o distinto a lo que antes ya vimos, porque ya habíamos visto que lo podíamos acceder a través de como si fuera una lista. Entonces igual aquí nada más simplemente le pasamos el string y cada letra se va a iterar. Entonces aquí cuando imprima va a imprimir HELLO. Y también se puede utilizar el len, que antes lo habíamos utilizado para encontrar el largo de una lista, pero ahora nos va a dar el largo del string. ¿En qué tamaño? En tamaño de caracteres, o sea, de letras. Por acá les agrego algunos métodos típicos que se utiliza cuando se están manipulando tuplas. Eh, Son los más utilizados, no son todos. Entonces, si hiciera falta alguno, pues simplemente se busca la documentación, se entiende y se utiliza. Ahora bien, con respecto a los strings, suponga que usted tiene un string en el que quiere agregar una doble comilla dentro. Entonces ven que aquí ya los colores ya empiezan a decirnos como que raro, esto va a haber un problema de interpretación. Entonces, esto me va a dar un problema. Entonces, de hecho, voy a ir a ejecutarlo para que veamos el problema. ¿Cómo se llama? Para llamarlo igual, un example. Esto es un, y voy a poner entre comillas, ejemplo. Listo, voy a tratar de ejecutar esto y hasta que va a sonar el agua dulce. Listo. Sintaxis inválida. ¿Por qué? Porque Python, cuando estaba interpretándolo, llegó y dijo esto. Listo, este era mi string. Ya luego empezó a interpretar esto otro y pues no tiene sentido. Entonces, en ese caso utilizamos algo que se llama la secuencia de escape. Y es el backslash. Entonces, cuando nosotros utilizamos un backslash, le estamos diciendo, quiero explícitamente esto, no lo que usualmente usted interpreta cuando encuentra esto. Entonces, usualmente cuando el intérprete encuentra un doble comilla, eso que vino un string o que terminó el string o similares. Entonces, cuando yo le hago aquí un backslash, vea acá se pone como amarillito, él va a interpretarlo literalmente como el carácter de comilla doble. Y listo, ahora sí va a funcionar. Bueno, si lo ponemos a imprimir funciona, ¿verdad? Si no, no va a funcionar. Y listo, ¿ves? Aquí ya no tenemos el problema. Pero, profe, y cuando yo quiera imprimir ahora un backslash, ¿cómo hago? Bueno, ahí. Este es un ejemplo. Y aquí ponemos un backslash. Escapamos el carácter de escape. Ni más ni menos. Y ejecutamos y listo. Y aquí ponemos un backslash. Entonces, porque yo explícitamente, usualmente, el intérprete cuando ve un backslash, lo que va a interpretar es, ok, lo que viene no lo voy a interpretar igual que siempre. Entonces, aquí yo le digo, este lo interpreta como lo que sigue, no lo voy a interpretar igual que siempre, lo voy a interpretar de manera literal. Y ese literal es un backslash, que es lo que está imprimiendo en este caso. De esa manera también podemos agregar a veces comillas simples, comillas dobles dentro de nuestras cadenas de caracteres, es decir, dentro de nuestros strings. Y lo otro que también podemos hacer es imprimir cosas con respecto al formato. Entonces, dependiendo para que se vea bonito el texto que estamos imprimiendo, a veces nosotros podemos colocarlo de esta manera, como un F comilla, entre llaves name, is from, entre llaves country, y va a utilizar CARI y UK de este lado. Acá hay otros ejemplos de las que utilizamos para hacer caracteres de escape. Entonces, cuando queremos hacer un tab, utilizamos backslash t. Mentira, el backslash, a ver dónde está el tab. Ah, sí, acá está el backslash t. El backslash t me da un horizontal tab. Es así. Continuemos entonces ahora. Ahora venimos a ver lo que son, bueno, aquí, lo que son los set. Entonces, los set los vamos a utilizar con llaves. Entonces, tengo un set
2, 4, 6, 6, 2, 8. En este ejemplo, si hay elementos repetidos. El 6 dos veces, el 2 dos veces, pero cuando eso se guardó, solamente guardó elementos únicos, porque para eso es que queremos usar un set. De hecho, ni siquiera se guarda en orden. ¿Por qué? Porque si usted quiere algo en orden, pues vaya y busque una lista, vaya y busque una tupla, pero no un set. El set no es para buscar cosas en orden. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer incluso agregar elementos dentro de un set con simplemente el método que se llama add y le pasamos el valorcito que tenemos por acá y listo. Vean que inicialmente este ejemplo de acá era 21, 34, 54, 12. Entonces, de hecho era este de acá. Vean, es más, vean que inicialmente era el 34, 12, 21, 54. Y cuando le agregamos el 32 y lo volvimos a imprimir, igual se volvieron a barajar. ¿Por qué? Python decidió internamente cómo hacerlo. Eso ya nosotros no estamos bajo control de nosotros y tampoco Python nos promete cómo va a hacerlo. Esta parte de acá también podemos tenemos otro ejemplito acá de compañías, Lacoste, el Ralph Lauren, y esto es un set, son elementos únicos. Cuando yo aquí vean que aquí yo tengo una lista que tiene Apple, Google, Apple. Esto es totalmente válido. ¿Por qué? Porque es una lista. Pero cuando yo hago un companies.update y le paso tech companies, él va a filtrar esto y solamente va a colocar una vez Apple. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de datos companies? Es un set y por lo tanto, entonces no permite elementos repetidos. Y cuando vean que aquí los imprime, pues se bailó uno de los Apple y solamente dejó uno. Otras cosas que podemos hacer es un discard para quitar Java. Entonces, básicamente teníamos Swift, Java y Python. Los imprimimos. Están Python, Swift y Java. Están en un orden distinto a como los especificamos. No nos importa, es parte de lo que puede pasar. Luego quitamos Java e imprimimos de nuevo. ¿Y qué quedó? Python y Swift. Ni siquiera quedaron en orden. Estaba primero Swift y Python, pero todo bien. No es algo que a nosotros nos preocupe porque no era algo que andábamos buscando. El orden, si estábamos usando un set, no podemos esperar ese orden. Luego, también con respecto a los sets, podemos tener algunos valores numéricos por acá. Entonces, 112, 114, 116, 118 y 115. Student ID, imprimimos el set que tenemos. No solamente tenemos que tener valores numéricos, también podemos tener valores de cada uno es un carácter. Entonces, agregamos aquí las vocales que tenemos y los imprimimos. Es más, incluso podríamos tener elementos mixtos. Entonces, vean que en este caso tenemos hello, 101, menos 2 y by. Entonces tenemos ahí un string, un número negativo, otro string y así. Y lo imprimimos y todo bien, es totalmente válido. ¿Cómo creamos un set a nivel de Python? Bueno, cuando queremos crearlo vacío, vean que usualmente lo utilizamos aquí con las llaves. Todo está bien en este asunto. Cuando queremos crear nosotros un vacío, realmente lo que tenemos que hacer es usar la función set, abrir y cerrar paréntesis. ¿Por qué no podemos simplemente utilizar las llaves sin nada aquí adentro? Porque esa nomenclatura está reservada para una estructura de datos que se llama diccionario, que es la que ya casi vamos a ver. Entonces, por eso es que no. Cuando queremos usar un set, no podemos simplemente usar las llaves, a pesar de que aquí usamos llaves. Lo que usamos es un set. Y eso básicamente nos va y nos crea, digamos que es el, bueno, no voy a decir que es el constructor, pero algo similar, para quienes han visto algo de clases y objetos. Luego aquí podemos revisar, entonces es solamente una revisión acá de que primero sí se creó un set y el segundo fue un diccionario y no otro set, a pesar de haberse usado las llaves, ¿verdad? De este lado, pues aquí tenemos un set para ejemplificar que también podemos utilizarlos en un for. Entonces, para cada fruta en el set que se llama frutas, imprimo la fruta. Mango, bueno, mango, peach, apple. Entonces tengo este caso. ¿Están en orden? No, ya vimos que no me importa. Luego tengo aquí números pares, 2, 4, 6, 8. ¿Y qué puedo hacer aquí? Ah, bueno, le puedo sacar el en también, puedo imprimirlos, los métodos típicos. Y aquí otros poquitos más. Tenemos otros elementos que se pueden aplicar al set.
Vuelvo y repito, como las anteriores estructuras de datos que estuvimos revisando, no son todos, son los más utilizados, entonces nada más no se crean que es que si algo no está aquí es que no existe, simplemente les agregué un pequeño resumen, ¿verdad? Podemos ahora pasar a revisar lo que son los diccionarios. Entonces tenemos por acá ciudad capital, Nepal, Katmandú, Italia, Roma, England, London. Entonces vean que tenemos de la forma key, value, key, value, key, value. Entonces luego imprimimos y se nos imprime en este orden. Tenemos acá una nota, aquí tanto las claves como los valores son de tipo string. También podemos tener claves y valores de diferentes tipos de datos. Es que esto se tapa por acá, pero aquí dice, también podemos tener claves y valores de diferentes tipos de datos. Entonces aquí otra vez algunos ejemplitos, como en el caso de las estructuras anteriores. Creamos un diccionario, que en este caso los keys son numéricos. No necesariamente tenían que ser incrementales o seguir algún ritmo específico, podrían ser cualquiera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en este caso nada más? Bueno, el key 1 va con el value 1, el key 2 va con el value 2, el key 3 va con el value 3 y ya. Y lo imprime y va como se imprime acá. Vean que no respeta orden. ¿Por qué? Porque aquí no nos importa el orden, nos importa relacionarlo a nivel de key y value. Eso es la relación que nos importa. ¿Cómo agrego elementos nuevos? Simplemente utilizando el mismo nombre del diccionario, luego entre corchetes o paréntesis cuadrados, perdón, el nombre del key igualado con el value que queremos asignarle. Entonces aquí estaba el original y luego de que yo agregué Tokio, entonces aquí está apareciendo. ¿Siempre va a aparecer de último? No. Casualidad que en este caso lo que nos va a importar siempre es la relación key, value, clave, valor. Luego tenemos por acá cómo acceder cómo modificar un elemento. Pues exactamente igual como acabamos de explicar sobre cómo crear uno nuevo. Vean que aquí tenemos el key 111 con el nombre Eric, el key 112 con el nombre Kyle, el key 113 con el nombre Butters. ¿Cómo podemos modificar este Kyle a ponerle un stand? Bueno, simplemente el key, el nombre del diccionario, entre paréntesis cuadrados el nombre del key, bueno, el key que en este caso es 112 y le caemos encima. Y cuando lo imprimimos vean que el 112 dejó de ser Kyle, ahora es stand en este caso. Podemos imprimir solamente el valor, no solamente esto. Sí, de hecho es una de las grandes utilidades que tenemos los diccionarios, pero ¿cómo los indexamos? A través del key, a través de la clave. Entonces, si yo quiero imprimir Eric, yo busco y voy y pongo un 111. De hecho, es usual que yo no sepa cuál es el value, pero sé cuál es el key. Y para eso uso los diccionarios, porque como sé cuál es el key, pues utilizo el key y ya obtengo el value, que es el final, el que yo quiero imprimir o quiero utilizar o quiero manipular, ¿verdad? Continuando con este lado, de la parte de los diccionarios podemos eliminar elementos. Eliminamos elementos igual con el método, perdón, con la sentencia del delete, pero en este caso sería un del, nada más abreviado. Entonces, pues, en este caso estamos eliminando el 111 que era Eric. Entonces, aquí originalmente estaba, lo eliminamos y luego cuando imprimimos de nuevo, pues ya no está. Ya quedó solamente con dos elementos ese diccionario. Em, Luego, a ver por acá. Ajá. Aquí se trató de eliminar todo el diccionario, pero no se puede. Entonces, ¿por qué en este caso? Perdón, sí se puede. Lo que pasa es que cuando se eliminó, luego se intentó imprimir el diccionario, pero ya el diccionario ya dejó de existir. A pesar de que yo había definido una variable de tipo diccionario, al yo eliminarla, ya Python dice, yo no sé quién es eso, no está definido, de hecho dice explícitamente el error. Entonces, si ustedes ya utilizaron un diccionario y dicen como, solamente por buena práctica voy a eliminarlo del todo porque ya no lo ocupo y lo eliminan y luego alguien adelante lo trata de usar, pues va a tener este error de que no sabe qué es porque claramente ya Python dijo, ya no existe. Y aquí
Agrego lo que son métodos para la parte de diccionarios. También vuelvo y repito, como cada uno de los casos anteriores, no son todos, son la mayoría y los más utilizados, los más populares, pero si hay alguno que no está aquí listado, no significa que no se puede utilizar. O sea, aquí estamos para aprender y cuando sea necesario ir a buscar algo extra, documentación extra, un método extra, un tipo de dato extra, lo vamos a hacer. Leemos la documentación, la entendemos y lo utilizamos, ¿verdad? Y, y finalmente, aquí hay una pequeña explicación sobre la parte de los membership tests, pero esto es para lo que son los diccionarios. Entonces, vean que tenemos un diccionario que se llama cuadrados. Ustedes ya van a intuir de que es porque guarda los cuadrados de los números. Entonces, el key 1 guarda el value 1, el key 3 guarda el value 9, el key 5 guarda el value 25, el key 7 guarda el value 49 y el key 9 guarda el value 81. Entonces, podemos preguntar, uno está en cuadrados y esto lo que va a hacer es revisar si hay algún key, ojito con esto, revisa los keys, a ver si hay algún key que tiene este 1. ¿Hay algún key que tenga el 1? Sí. ¿Me importa si este 1 está en el value? No, yo voy a revisar en los keys. Esas son las palabras que utilizo, pero son los elementos que utilizo. Luego dice, 2 no está en cuadrados. Correcto, no hay ningún key que sea el número 2. Por lo tanto, también me da verdadero. Vea, dice acá, membership test solamente trabajan para lo que son keys, no para valores. Entonces, cuando yo pregunto, el 49 está en cuadrados, acá está en 49, pero es uno de los values, por lo tanto, la respuesta es falso, no está. Y luego también puedo iterar sobre un diccionario, pero otra vez, cuando hacemos una iteración, lo que estamos obteniendo es una iteración sobre los keys. Entonces, cuando yo tengo esto y hago un for y en cuadrados, voy a iterar y va a valer 1, 3, 5, 7 y 9. Por lo tanto, lo puedo utilizar como identificador para luego acceder cada uno de los values, porque así se acceden los values. Y eso sería todo con respecto a lo que son los diccionarios y a esta sesión.